Desde las 6, que es la hora oficial que vamos a empezar con el en vivo, pero como saben, siempre me gusta empezar un ratito antes para que la gente se vaya conectando y podamos empezar ya el contenido a las 6. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos en Instagram y en Facebook. Así que dependiendo de cuál es la que utilizan más, por ahí me pueden hacer sus preguntas. Tengo un par de preguntas, gracias por dejarlas. Am, pero vamos esperando unos minutitos, que quedan 2 minutos para las 6, para poder empezar. Bien, así que ahí nos vamos conectando. ¿Cómo están? Ya tengo mi agüita porque en estos en vivo siempre se me va un poco, me da sed. Creo que es lo normal, ¿no? Hablo un montón. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Se ha pasado súper rápido. Ya ahora ya queda nada para noviembre. Qué loco, ¿no? Y queda nada para que se abran las inscripciones a cartonaje online. Está genial. Am, así que ando full. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen, probablemente si estás viendo este en vivo me conoces, pero por ahí lo compartes con alguien que no me conoce. Soy Roxana. Soy artista plástica de profesión. Y me dedico 100% a lo que es encuadernación, cartonaje, las artes del libro, decoración de papeles, marmoleado. Eh, Algo loco de mí que quizás no sabes. Eh, Dicté talleres de encuadernación en Bulgaria en una bienal de papel. Fue una de las cosas más complicadas que me ha tocado hacer porque no todos, porque no hay materiales y me tocó salir a buscarlos en Bulgaria, en Sofía, y no todos saben inglés. Y no teníamos estas apps en el celular, no teníamos internet este, así a la mano, súper rápido. Así que yo iba con mi papelito a dibujar que necesitaba agujas. Creo que es una de las cosas más locas que me ha pasado dentro del mundo de la encuadernación, ya hace unos años. ¿Sí? Este, Así que por ahí, pronto les voy a contar un poco cómo fue esa experiencia. Ahora ya se vienen algunos posts en el blog. Gracias por las ideas. El en vivo de la semana pasada, algunas personas me estuvieron preguntando por temas más en específico y ya estoy creando este post para el blog al respecto, como para que tengan las cosas un poco más claras, más al detalle. O también a veces es más fácil tenerlo escrito en algún lugar que recordarlo o apuntarlo en ese momento. Así que si quieren que escriba sobre algo en particular en el blog, me lo hacen saber, me pueden mandar un mensajito o un comentario, así para tenerlos en cuenta, ¿sí? Bueno, son las 6 en punto y la verdad es que me gusta ser súper puntual. Eh, Así que vamos a empezar. Bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Gracias por conectarse hoy, viernes, fin de semana. Y vamos a empezar a hablar sobre materiales para encuadernación y cartonaje, sobre si son los mismos, no son los mismos, qué deberíamos tener en cuenta y qué hacer cuando no hay tiendas donde yo vivo, donde yo estoy, que tiende a ser algo medio común, ¿sí? En líneas generales, son casi siempre los mismos materiales que utilizamos para encuadernación. Bien, ahora, digamos que hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Si una caja tiene una bisagra, y cuando me refiero a bisagras, me refiero a algo que se abra y se cierra, por ejemplo, esto de acá. Yo en este caso lo hice con papel, porque el papel reforzado es un papel que es bastante fuerte y va a aguantar un uso normal. Pero si tú estás trabajando con una caja o en una caja que tú quieras que dure mucho más tiempo, te recomendaría utilizar lino.
Ahora, obviamente, si esto lo vas a hacer para venta o algo similar, tienes que tener en cuenta el precio que eso va a llevar tanto en tu proyecto, o sea, en general en los materiales y por ende en cuánto vas a cobrar por ese material, por ese proyecto final, ¿bien? Entonces, para todo lo que es bisagras, de preferencia puedes utilizar lino. La otra opción, que es justo una opción que estamos explorando mucho con mis chicas de encuadernación en casa, es aprender a preparar tus propias telas para encuadernación. Justo una de las preguntas que me hicieron fue, ¿qué pasa cuando quiero utilizar una tela que no tiene un papel por la parte de atrás, como normalmente viene el lino para encuadernar? Bien, entonces es verdad, no siempre vas a tener materiales que están hechos especialmente para encuadernar y lo mejor va a ser aprender tú a adecuar los materiales que tienes a la mano. Hay, hay muchas formas de preparar tela, varias realmente. Dentro de encuadernación de en casa veo con mis alumnas paso a paso cada una de ellas, porque si bien es cierto no es tan difícil, no es algo que pueda explicar en un en vivo. Lo que sí puedo explicar en un en vivo es la forma rápida, fácil, no es la más, ¿cómo les puedo decir? Si vamos a temas de conservación, no es la óptima para temas de conservación, porque en temas de conservación vemos mucho que los materiales que estemos utilizando sean libres de ácido, que no vayan a malograr la caja, etcétera. Entonces no es a prueba de temas de conservación, eso sí, la verdad lo siento, pero es la forma más rápida y quizás una de las más económicas de preparar una tela para encuadernar. ¿Y cuál es? Utilizar papel de sticker. Así de fácil y de sencillo. Si alguna vez han buscado en las librerías, casi siempre venden dos tipos de papel de stickers. Venden uno que es medio brilloso, que parece la textura de un cuché. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y luego hay uno que es mate, que más parece una hoja bond, ¿sí? Ese de ahí. Ese de ahí ustedes lo colocan con mucho cuidado por un lado de la tela, ¿bien? Y tienen lista la tela para poder hacer su proyecto, ya sea un cuaderno, ya sea una caja. Es la forma más rápida, más sencilla, quizás también la más económica porque es en un segundo para que ustedes puedan preparar telas para sus proyectos, ya sea para cajas o para cuadernos. Bien. Ahora, ¿qué deberían de considerar antes de hacer esto? La tela que van a utilizar. Esto sirve para telas delgadas, no muy gruesas, no un jean, no una tela de algodón gruesa. Sirve para telas finas, me refiero a delgadas por si acaso. Un algodón delgado va a funcionar muy bien, una seda delgada va a funcionar súper bien. ¿Sí? Eh, esa es la forma así, rápida, sencilla, barata que pueden hacer para preparar sus propias telas. Esther me pregunta, ¿dónde encontramos telas para encuadernar? Lo vas a encontrar más que todo como el lino de encuadernación. Nosotros lo tenemos en tienda. Hay de diferentes gamas de colores. No hay estampados. Normalmente los linos para encuadernar, los que vienen preparados para encuadernar, que se consiguen en el Perú, vienen con un papel por la parte interior. O sea, por afuera está la tela, por adentro está el papel. Y son de procedencia extranjera. Los que tenemos nosotros son de Holanda, por lo menos. Sí se importan. Entonces, y vienen solamente en un solo color, con texturas y demás, pero vienen solamente de un color. ¿Sí? Y es una gama amplia, marrones, rojos, amarillos. Poco a poco van trayendo más colores así más divertidos, como rosados, fucsias, etc. Bien, entonces esas son las que son telas para encuadernar. Algo que, entonces como le digo, eso es algo que pueden utilizar para todo lo que sea bisagras. Bien. Una cosa que siempre me preguntan y que lastimosamente no hay una solución es cómo hago para que mis telas no se manchen o no se ensucien.
Y lastimosamente no hay una solución para eso. La tela se va a ensuciar y la tela se va a maltratar, ¿ok? Porque lo único que podrías hacer es plastificarla, pero al plastificarla va a perder esa textura hermosa que tiene la tela. Bien, tratar de limpiarlo en seco es bien complicado, tampoco lo recomendaría. Así que simplemente cuando tú tienes un cuaderno que está forrado en lino o en tela, deberías tener cuidado. Y lo otro es que cuando tengas una caja que está forrada en tela, ten en cuenta que la bisagra va a resistir mucho más, pero las esquinas siempre pueden tener un poco de... se podrían pelar. Entonces ahí es donde también vamos a empezar a pensar, ¿para qué quiero esta caja? Esta caja es algo donde voy a guardar un proyecto por un tiempo largo. Digamos, hay cajas de recuerdos que les decía, ¿no? Algunas mamás guardan la primera ropa del bebé, el autismo, etc. Entonces no es una caja que la voy a estar abriendo constantemente. No hay problema. Pero si es una caja de té que la voy a estar abriendo constantemente, quizás necesitamos considerar mejor sobre los materiales. Y ahí es donde sí vamos a tener que utilizar materiales que sean un poco plásticos. Entonces, dentro, de, por ejemplo, de la línea de papeles de encuadernación, nosotros tenemos algunos que tienen un recubrimiento plástico, que no sé si lo llegan a ver acá. ¿Ven cómo brilla? Este es un material que es un poco plástico. Es más caro que el papel normal, que es el que utiliza aquí, pero por tener ese recubrimiento de plástico tiende a ser más duradero. Bien, y digamos, como esta parte de acá no va a estar expuesta si utilicé tela. Cecilia nos dice que ¿cuándo se utiliza el papel laminado? ¿Qué recomendación podrías dar? Es la primera vez que lo uso y me da miedo que se pegue. Sí, el papel laminado, de lo que sé, no lo recomiendan para la parte del lomo. Es donde normalmente hay más problemas por el movimiento constante que puede, no es que se pele, sino es que se separa, por así decirlo, porque el papel laminado es básicamente está el papel con el diseño y encima tiene una capa de plástico que está adherida al papel a través de calor. Entonces, con el movimiento constante puede ser que se pele si es que utilizaras el papel para todo, digamos, para cubrir toda una pieza por completo. Bien. Entonces, normalmente, lo que aconsejaría utilizarlo es igual, tener un lino para el lomo, porque esto sí va a aguantar bastante el uso constante, o tu propia tela preparada para encuadernar, y utilizarlo para las portadas, porque lo que le da el laminado es este plástico protector que va a evitar que se manche, que se ensucie y demás. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con cualquier papel que sea plástico, y eso me refiero a que tenga una superficie plástica, porque siempre por uno de los lados debería no ser plástico para que no haya problema con la goma, pero si ya tiene plástico por un lado, una vez que eso da vuelta y lo tenemos que pegar a otro material, es probable que necesitemos utilizar un pegamento como el Ladder Patch porque la goma no va a agarrar fuerte sobre algo plástico. Bien, entonces esas serían mis dos consideraciones para tener en cuenta. ¿Sí? Quiero ver si por acá hay... bien. Listo. Sí, los comentarios en el Instagram a veces se mueven un poco diferente que los de Facebook y me pierdo. ¿Qué material es? Me dices Janet. Cuando estaba mostrando la caja, mostré... Este es un papel que tiene un acabado plástico que nosotros lo tenemos en tienda. Y esta es una tela preparada para encuadernación, pero es un algodón. Sí, esto ha sido preparado por nosotros para poder utilizarlo, pero es un algodón. Siempre voy a recomendar en lo posible utilizar materiales naturales.
porque son mucho más fácil de trabajar. No soy de utilizar cuerinas eh, en general. Muchas veces me hacen preguntas y realmente no me gustan porque son, tienden a necesitar pegamentos muy fuertes para adherirse, ¿ok? Entonces, no las uso. Y eso ya es algo personal y también es personal en el sentido de que los materiales, o sea, los pegamentos que necesitaría utilizar para poder usarlas me hacen daño y me causan migraña. Y el más químico que alguna vez he utilizado ha sido el pegamento en spray, que lo utilizaba hace bastante tiempo para pegar tela sobre, o sea, para forrar cartones con tela. Me parecía muy, muy útil y lo usé por mucho tiempo. Eh, pero sí me pasaba, ese a mí no me daba dolor de cabeza, pero cuando lo utilizaba en el taller sí tenía alumnas que les daba dolor de cabeza. Entonces por eso fue que empecé a buscar otras opciones. Porque la encuadernación, el hornaje es algo tan divertido que no debería dar dolor de cabeza. Pero algunas personas somos más sensibles a olores o a químicos que otras. Entonces es algo que tener en cuenta y por eso siempre trato de evitar utilizar materiales o insumos que me pidan tener que utilizar esto. ¿Bien? Eh, bien, seguimos. Uno de los materiales que uso también en cajas, que no necesariamente uso en cuadernación, o digamos que uso más limitado en cuadernación, son las cartulinas. ¿Para qué? Para forrar fondos de caja. ¿Sí? Este, ahora hablo sobre el comentario que me estoy riendo. Eh, entonces, para los fondos de la caja, digamos, para la parte de acá, para la parte de acá adentro, podemos utilizar cartulinas y queda muy muy bien y le da una textura y hay una variedad de colores genial. En cambio en la encuadernación la cartulina no la uso tanto, la uso cuando quiero hacer mosaicos en la tapa o cuando para las guardas, pero casi nunca la uso para el exterior. Como le digo, a menos que esté haciendo mosaicos, que es un caso muy puntual. ¿Sí? Entonces es ahí uno que digamos que no es lo mismo. Ah, ahora, a ver, lo que me estaba riendo era que Fran dice el spray manchaba mucho también. Y sí es verdad, el spray llega a lugares que tú no te imaginas. O sea, yo tenía mi caja, pero igual toda la zona alrededor se quedaba pegajosa. Y como caminábamos, íbamos y veníamos, luego todo el piso quedaba un poco pegajoso y había que limpiarlo, etc. La primera vez que utilicé spray, lo hice en un taller, mi primer taller que tenía, y tenía una ventana, la abrí para que hubiera corriente de aire, y lo que necesitas no es corriente de aire, necesitas un espacio abierto que es diferente, porque lancé el spray y me cayó a la cara, tenía el cabello largo, y el cabello se me pegó en la cara. Fue horrible. No me pasó nada, gracias a Dios. Lo pude despegar, pero ese rato me dije, oh por Dios, eso no puede usarse como una corriente de aire, pero sí necesitas un espacio abierto. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales ya no lo uso. Pero en su momento nos fue muy útil. Ahora preferimos preparar las telas de todas maneras, es mucho más saludable. ¿Sí? Me preguntan en Instagram qué tipo de cartón uso. Para las cajas, va a depender del tamaño de tu caja. Digamos, si voy a hacer una caja chiquita, no voy a usar un cartón súper grueso. Y si voy a hacer una caja súper gruesa, no súper gruesa, una caja bastante grande, obviamente voy a tratar de utilizar un cartón que le vaya acorde. En cuestión a marcas, como les dije, siempre recomiendo sí o sí la marca Esca o la marca Capa o en lugar del cartón reciclado o prensado. Y a veces también le dicen, no estoy segura si a ese le llaman cartón gris o no, pero si es demasiado económico, probablemente sea el cartón reciclado y te vas a dar cuenta que es medio suavecito. En cambio, el cartón para industria gráfica, que es el Esca o el Capa, va a tener el mismo espesor, pero va a ser más rígido. Y en cuestión a cajas, eso es súper, súper importante. Bien.
Alguna vez me preguntaron si sabía hacer cajas de madera, eso es otro tema, o tipo tupán, eso es un tema completamente aparte que no tengo ni idea cómo funciona. Pero con cartón, sí les recomiendo el cartón de la marca Esca o el cartón de la marca Capa. Bien. En cuestión a grosores, casi siempre uso el de 2 milímetros o el de 2 milímetros y medio. Y otra cosa que recomiendo es comprarte cartón de 2 y cartón de 1, cosa que puedes ir aumentando según tus requerimientos, si es que vas a necesitar hacer hojas mucho más grandes. Bien, entonces por ahí vamos de cartón. Ah, no sé, a ver, ¿qué recomendarías para los estudiantes de EBR? No sé qué es EBR, para que puedan encuadernar las evidencias de las actividades desarrolladas durante el año o cómo utilizar el portafolio para su encuadernación. Eh, Cuando tú tienes muchas hojas sueltas, necesitarías buscar encuadernaciones de hojas sueltas. Esa sería mi primera recomendación. Eh, pero también es algo que no podría demostrarte cómo se hace en un envío porque es largo. No es súper largo, pero es largo. Y es parte también dentro de nuestros cursos de encuadernación en casa. Pero busca encuadernación de hoja suelta. Eso sería lo que deberías estar buscando. Educación básica regular. Sí, eso. Ahora, otra cosa que puede ser que es lo más sencillo que ahorita se me ocurre es eh, hay unos tornillos que venden en pares, ¿sí? Y son del mismo tamaño que un perforador normal. Y con eso lo podrías tener ya como un bloque para que no esté perdido, que creo que es lo que más te está preocupando sobre el trabajo de los alumnos. Eh, sí, eso es lo que te podría decir al respecto. Pero encuadernar es un tema bastante amplio, pero necesitas buscar cosas para hojas sueltas. Bien, vamos a ver qué dicen por aquí. Bien, genial. La otra pregunta que me hicieron fue, no, la otra pregunta la otra pregunta que me hicieron fue sobre dónde conseguimos los materiales. Bien, ahora, como les decía, hay en algunas ciudades, por ejemplo acá, hay algunas tiendas que venden materiales específicos, ya sea para encuadernación, para scrap, para manualidades, donde algunos de los insumos los compartimos. Pero hay algunas ciudades donde no existen ese tipo de tiendas y uno dice, ¿dónde consigo materiales para trabajar? Bien, entonces en ese caso lo que yo te recomiendo siempre es buscar dónde venden insumos para imprentas, porque va a ser lo más cercano a lo que tú vas a hacer, porque necesitas cartón y necesitas papel. Esos son los dos básicos que necesitas. Bien, entonces busca dónde venden insumos para imprentas. Yo cuando recién estaba empezando, los únicos insumos que podía conseguir eran tipo para tesis, ¿no? Estamos hablando del 2011, 2012. Entonces solamente encontraba cosas tipo para tesis. Y con eso empecé. No era lo más bonito, pero era lo que podía encontrar. Y luego lo que sí me fui dando cuenta era que había un poco más de gamas de materiales que las que yo no estaba viendo. Entonces, como no encontraba telas en específico para encuadernar, empecé a encuadernar con telas que encontraba en la calle. O sea, no en la calle, o sea, en las tiendas normales donde venden telas. Buscaba telas de algodón que fueran delgadas. Me acuerdo que pregunté mucho por telas para títeres. Porque cuando decía telas para títeres, por lo menos me intentaban vender una cosa pequeña, no 1 metro por 2 metros, que normalmente es como ven en las telas. Y dice, pero ¿qué hago con tanta tela? Entonces decía, no, estoy haciendo títeres. Y me decían, ah, y me mostraban cosas chiquitas. Entonces, a veces es importante tratarse de poner en el lugar de la persona que te vende y darles ejemplos más tangibles de lo que quieres hacer. Y ellos se pueden dar también soluciones. Entonces, por ejemplo, yo decía, quiero cosas para hacer títeres y me daban este tipo de telas. Eso lo usé hace mucho tiempo. Cuando empecé a encuadernar, no decía que quería hacer encuadernación, sino decía voy a encuadernar mi tesis. Y también me mostraban cosas que se acercaban más a lo que yo necesitaba.
Bien. Si estás en otro país, por ejemplo, tengo una de mis alumnos en programación en casa que está en Canadá. Y ahí sí el tema es completamente diferente. Entonces, lo que nos estamos fijando con ella es los gramajes de los materiales. Bien, entonces, gramaje quiere decir qué tan grueso es un material y eso es lo que nos tenemos que fijar. Entonces, por ejemplo, un papel que tenga entre 110, 120 gramos hasta 160 gramos todavía es flexible y podemos utilizarlo para forrar cajas, forrar cuadernos, eh, sin mayores inconvenientes. Entonces, dentro digamos, de una tienda que vende insumos para imprenta o insumos de arte, buscan ese tipo de números, algo que sea más de 100 y máximo hasta 160. Después de los 160 ya no es un papel, es una cartulina, entonces sí va a ser complicado querer forrar algo con ese material. Hay cartulinas que son más flexibles que otras, eso es otro tema. Hay cartulinas que tienen acabados como metálicos, como glitters, etc. Eso también es otro tema aparte. ¿Ok? Entonces, si estás en una ciudad donde no hay tiendas o no hay insumos, ten esas cosas en cuenta. Uno de los insumos que sí es medio popular en varios países es la cartulina Cansos Mitiens. Esta es una cartulina que normalmente se utiliza para trabajos en óleo pastel o en tizas pastel. Viene de una gama de colores hermosos y es de 160 gramos. Y funciona súper bien y la recomienda bastante dentro del mundo de la encuadernación. Así que te recomendaría buscarla. No es insumo económico, es un insumo más o menos caro, pero es un insumo de una muy buena calidad. Otra cosa que te digo que deberías hacer es utiliza tu impresora. Haz pruebas. Si ves un diseño que te gusta, imprímelo tú y haz pruebas con estos papeles que te estoy diciendo de 110 o 120 gramos. Porque es difícil encontrar un papel en el gramaje que a ti te guste o en los colores que tú quieras. Y sobre todo cuando vas a empezar a trabajar con pedidos, es complicado. ¿Sí? Así que usa tu impresora. Ya sea inyección o ya sea de tinta, vas a tener que considerar algunas cosas. Úsala. Si tienes una impresora láser, no vas a tener mayor problema porque el láser no se corre con el agua. Y si tienes una impresora a inyección de tinta, que son básicamente las normales o las más comunes, creo yo que todos tenemos acceso a, puedes usarlo. Yo lo he usado, yo he impreso algunas cosas en mi impresora. No es, o sea, no es que sea la impresora ni nada por el estilo. Y con eso he forrado, ¿sí? Entonces, no le tengan miedo a utilizar su impresora. Yo creo que es un activo que tenemos ahí que no lo estamos usando a su mayor potencial, realmente. Bien, y se podrían sorprender lo que pueden lograr. Sí. Vamos a ver por aquí cómo están. Bien, bien. Hola, ¿cómo están? Genial. Entonces hemos visto papeles para afuera, papeles para adentro. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, y esto ya tiene que ver más con el tema de cómo guardar o almacenar sus cosas, y es que tanto, quizás alguna vez han visto que un papel dice tipo resistente a los rayos UV o algo así, o algo de luz, y no entienden bien qué sucede. Y eso normalmente aparece en los catálogos que nos dan las imprentas o quizás en una información un poco específica sobre el material. La mayoría de materiales que tienen, que son artísticos, dice con resistencia a las luces a luz hasta tal grado, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú por alguna razón dejas tu caja, tu cuaderno cerca a una ventana, cerca a un foco que le dé constantemente, no se va a decolorar. Y no todos los insumos tienen esta particularidad, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces encuaderno con diferentes materiales para ir probando cómo funcionan.
Y realmente hay muchos papeles de regalo que me gustan, que voy encontrando en viajes, en libros, etcétera. Son delgados, entonces a veces eso es un poquito difícil, difícil trabajar porque se podrían romper. Y el otro problema es que no son resistentes a la luz. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un cuaderno en letra que está en una de las vitrinas, ¿no? Estaba cerca de la ventana, estaba en una vitrina, pero le daba un foco LED constantemente. Y después de unos 4 meses, el papel se decoloró. Entonces, eso es otra cosa en la que van a tener cuidado. Ahora, les digo, esto es una luz que le daba cerca y constante. Pero si estás utilizando materiales que no son necesariamente pensados para encuadernación, en este caso era un papel de regalo, o que no están pensados para este tipo de cosas, es mejor que no los tengas súper cerca a una fuente de luz constante y fuerte. ¿Ya? Entonces, eso es algo que quiero que sí lo tengan en cuenta para que no se lleven una sorpresa fea. Pilar me dice, las telas que se usan para tapizar muchas veces tienen lindos diseños. ¿Esas no se deberían usar? Depende. Hay telas para tapizar que son plásticas. Que son plásticas, vas a necesitar utilizar tercal. Otro, ¿qué tan gruesas son? Eso es algo que muchas personas se olvidan y ven la tela y es hermosa, pero es muy gruesa. Entonces, cuando tú quieres tratar de forrar algo, el borde, las esquinas, vas a pelear demasiado y al final no vas a utilizar esa tela. Entonces, te diría dos cosas. Fíjate qué tan gruesa es, si es impermeable o no. Esa es la otra cosa. Si algo dice impermeable, quiere decir que repele el agua y va a repeler la goma. Entonces, no es bueno si repele la goma y vas a necesitar utilizar Terocal. Entonces, ese tipo de cosas sí tienen que tener en cuenta antes de lanzarse el proyecto, porque si no, les digo, se pone muy complicado porque las bisaras ya no son las mismas, las separaciones ya no son las mismas. Nosotros cuando estamos calculando cuánto espacio dejar para dar la vuelta, cuánto espacio dejar entre el lomo y la tapa, siempre lo estamos haciendo teniendo en cuenta cuál es el grosor del material que estoy utilizando. Y si utilizas un material que es muy grueso, ese también debería de cambiar, porque ya le estás cambiando, eh, porque digamos, nosotros lo tenemos en cuenta por el cartón, porque dentro de una pieza es el material más grueso. Y casi siempre los papeles que usamos o el lino no va a llegar a medir 1 milímetro de espesor, mide menos. Pero si tu tela mide 1 milímetro o si 1 milímetro o hasta más, todas tus medidas pueden variar y ahí es el problema. Claro, me dicen, los bordes es el problema, exacto. Esa es otra pregunta chévere. Bella me dice, ¿el papel que se usa para la pared se puede usar para encuadernar? No lo he usado personalmente, eso es verdad, no lo he usado personalmente, pero sí lo he visto, algunas de mis alumnas me han mostrado trabajos donde lo han utilizado y se veían chéveres. Entonces te podría decir que sí. No sé si tuvieron algún problema, no me lo dijeron, así que si tuvieron algún problema, creo yo, no fue nada grave. Lo que sé es que el papel para tapizar tiende a ser un poco costoso, porque lo venden por rollos. Entonces, alguna vez me recomendaron tratar de conseguir muestras, um, pero nunca lo llegué a hacer, ¿no? Pero esa sería la opción. Pero sí he tenido alumnas que me han enseñado proyectos y se veían bastante bien. Lo único sí era que, bueno, a mi parecer, normalmente los papeles tapices tienen bastante textura, ¿no? O sea, se nota la textura. Eh, y a mí eso no me agrada mucho. Me gusta que la superficie del cuaderno sea lisa. Ya eso es un tema
personal de gustos. Cada uno de ustedes puede tener diferentes gustos dependiendo de su acabado. Entonces, para un cuaderno puede ser que no sea tan grave, pero para una caja, cuando estamos tratando de calcular la tapa y demás, sí podría cambiarnos las medidas, igual que con las telas que son muy gruesas. Entonces, esas son cosas que van a tener que tener en cuenta. Siempre pónganse a pensar, o algo que pueden hacer es doblar el material sobre sí mismo para ver qué tanto suma eso. Porque tienen que ponerse a pensar que es el cartón y 2 veces ese material. Lo que les queda les gusta o les parece que es muy grueso, les parece que es muy delgado. Eh, ese tipo de cosas creo yo que a veces nos olvidamos de hacer y nos emocionamos cuando vemos algo y luego termina mal. ¿Qué pasa si tienes un material que es muy delgado? Un papel de regalo, por ejemplo, que te encanta, pero es delgado y dices, no, si esto yo le pongo goma, ahorita se rompe. ¿Qué ha pasado? Ahí y solamente ahí digo que le pongan pegamento al cartón y no al papel. Pero siempre sugiero, si vas a hacer eso, que lo hagas con rodillo y no con brocha. Porque si tú humedeces mucho el cartón, se va a empezar a expandir y se va a empezar a curvar. Y cuando tú pongas el papel y él vuelva al lugar a su lugar original, le van a salir como arruguitas, como burbujitas, ¿no? Entonces, si le vas a poner pegamento al cartón y no al papel, siempre te sugiero hacerlo con rodillo y con una capa muy ligera de pegamento para que no tengas mayor inconveniente. Eso en cuestión a papeles delgados. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Quiero saber si además por acá. Sí, está bien, está bien. Chévere. El otro tema que quería resolver fue otra pregunta que me hicieron que no tiene que ver con cartonaje, pero me pareció súper válida y era sobre el tema de hilos. Hay un montón de hilos en el mercado en general, ¿no? Y a veces creo nos podemos sentir un poco, ¿qué hilo escojo? No sé qué hacer, quiero más colores, etcétera. Otra vez, siempre les voy a recomendar irse por lo natural, es decir, hilos de algodón o hilos de cáñamo, que es una fibra natural. Siempre lo voy a recomendar antes de cualquier otro hilo sintético. A mi parecer, los hilos sintéticos tienen una torsión un poco rara y cuando yo los he intentado usar, he sufrido. Se me ha soltado, se me ha enredado. Ha habido muchos problemas que creo que se podrían evitar. Y eso nunca me ha pasado con el hilo de algodón, por ejemplo. Los hilos de algodón siempre los encero con cera de abeja. Si no tienes cera de abeja, usa una vela, pero usa algo porque si no también se vuelve complicado. Entonces yo siempre uso hilos de algodón, ya sea de los delgaditos, cuando estoy haciendo un cuaderno donde no se va a ver el cosido, o uso los hilos de bordar, los que vienen de 5 hebras, cuando voy a hacer una costura que se vaya a ver. Y también uso el hilo de cáñamo, normalmente vienen de dos números, el número 10 y el número 20. Cualquiera de los dos números los uso para hacer costuras expuestas. Expuesta quiere decir que se ve la costura, ¿ok? Solamente recomiendo usarlos cuando vas a hacer una costura expuesta porque son hilos mucho más costosos que los hilos de algodón. Entonces no tiene sentido invertir en este hilo si no lo vas a mostrar. Y en cuestión de hilos de algodón, podrías utilizar el perlé, pero te recomendaría utilizarlo doble porque tiende a ser muy delgado y cuando es muy delgado se puede romper cuando estás tratando de tensar. Sí, entonces eso deberías tener en cuenta cuando estás escogiendo hilos para encuadernar.
Bien, bien, bien. A ver, si alguien tiene más preguntas, todavía tenemos un ratito más para ir respondiéndoles. ¿Sí? Luego, en cuestión, por ejemplo, a tiradores, para cajas, etcétera, eh, hay muchos en el mercado que ya los venden, que son chiquitos de metales y demás. Pero a mí me gusta también improvisar con cosas que no necesariamente estaban hechas para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá mi tirador es una tirita de gamuza. Podría ser una cinta, podría ser una pita que puedo trenzar con hilo. Entonces, no nos quedemos solo en el accesorio que está hecho para que sea un tirador. Podríamos ponerle acá un botón, podríamos ponerle acá una mostacilla grande. Siempre pensemos en qué opciones puedo agregarle para que el proyecto sea único y para siempre tener variedad. ¿Ok? Ah, ya, a ver, me dice Sonia. Para la costura de tacos de álbum de fotos, ¿qué hilos recomiendas? ¿Qué tipo de costura te refieres? En general, para cualquier costura que no se vea, te voy a recomendar un hilo de algodón, sí o sí. Y dependiendo del grosor de la cartulina que estés utilizando, va a ser el grosor del algodón, del hilo de algodón que estés utilizando. Y si no tienes el hilo exacto para esa cartulina, te voy a recomendar hacerlo doble. No sé qué tipo de costura estés haciendo, la costura francesa, la costura clásica, estás haciendo una costura expuesta. Entonces, todo ese tipo de cosas también necesitaría saber para poder responder tu pregunta. Ah, ya me preguntan, ¿dónde venden hilos de cáñamo? Nosotros tenemos hilos de cáñamo, no tenemos muchos, pero sí tenemos algunos. Y si no, puedes buscar en Google. Hay varios lugares, porque como les dije, también los usan en scrap. Entonces busquen tiendas que también vendan material de scrap y ahí van a poder encontrar. ¿Sí? Um, ya, cartulina 220. ¿Son folios? Esa es otra cosa. Si son folios, costura francesa, yo uso hilo de algodón. Y lo uso doble del que tengo delgado. Y alguna vez he utilizado de los que vienen de 5, no utilizaba los 5, utilizaba unos 3 o 4 más o menos. Sí, eso es lo que yo he hecho. Como les digo, en general, um, eh, nunca recomiendo hilos sintéticos. De nylon, los encerados, sintéticos no me gustan. Pero como les digo, es porque cuando yo los he querido utilizar, he sufrido demasiado. Se me ha enredado mucho. El nudo, cuando trataba de anudarlo, se soltaba. Había que tratar de cerrarlo con fuego. O sea, no. En cambio, el otro, el hilo de algodón, podía coser tranquilamente y y todo bien. Y es un hilo que luego utilizo en múltiples ocasiones. Tampoco me gusta tener cosas que solo puedo utilizar para algo en específico. Trato de que los materiales o los insumos que tenga se puedan utilizar en diferentes proyectos o técnicas, o sea, siempre busca que tus materiales sean multifacéticos, porque si te compras algo que solamente sirva para una cosa en particular, este, no lo vas a poder, o sea, me parece que te puedes llenar de muchas cosas y de eso no se trata. Cuando, cuando yo empecé, no había nada, o sea, casi no había tiendas de materiales en general, así que utilicé lo básico indispensable que era cartón, que sí puede encontrar, papeles y telas de algodón. ¿Sí? Eso era lo que usaba. Y poco a poco aprendí a hacer mis propios diseños de papeles, y es por eso que es algo que enseño en mis clases, para que no se sientan limitados a los papeles que pueden encontrar en el mercado. Y la otra es, usen su impresora.
Eso siempre será. Sí. Los hilos de algodón los consigues en las mercerías. Sí, en las mercerías. En cualquier tienda que venda hilos, busca un hilo bueno de algodón, los venden en conos. Ah, y ese es el hilo que se usa. Tenemos un muy buen algodón, así que hay que aprovecharlo. En otros países se usa el hilo de lino, pero es carísimo, es carísimo, es carísimo, entonces acá no llega. Acá no llega. Pero en las costuras tradicionales, en la costura más formal, sí se usa el hilo de lino. Pero sí, como les digo, es bastante, bastante costoso, así que no llega. Um, sí. Y lo que quieres buscar, Sonia, no sé si has usado los hilos de cáñamo antes, pero para que tengas una idea mental, debería parecerse, si es que estás trabajando con una cartulina de 220, debería ser un poquito más delgado que el hilo de cáñamo número 10. Un poquito más delgado que ese. Otra cosa que te vas a dar cuenta es que el hilo de algodón se puede comprimir, ¿ok? O sea, cuando estamos cosiendo y vamos cerrando con la plegadera, se va a ir comprimiendo. El hilo de cáñamo no tiene es más duro, entonces no tiende a comprimirse. Eso también es otra de las cosas. Los materiales de algodón o naturales, no todos los naturales, pero te das cuenta que se pueden amoldar. Entonces, cuando quieres hacer un lomo recto, cuando quieres sacar cajo, son cosas que necesitas que tengan estos materiales. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Estoy tratando de pasar miedo por mi compu como si fuera táctil. Eh, bien. Chévere. Mm. Otra cosa que a veces me preguntan es sobre cuero, sobre si se puede utilizar cuero para cubrir los diferentes tipos de materiales. De que se puede, se puede. Lastimosamente, acá es bien complicado conseguir cuero que esté rebajado a la medida que nosotros necesitamos. Digamos que la mayoría de cueros que se pueden conseguir, si te vas a Caquetá o a algún mercado donde consigas, van a estar siempre como en 1 milímetro de espesor máximo, mínimo, perdón. Entonces, es por eso que mis clases donde trabajamos con cuero, donde el cuero cubre los materiales, eran bastante largas porque les enseñaba a devastar, que quiere decir que adelgazamos los bordes con lo que vamos a forrar a mano. Y ese es un trabajo muy cansado y muy preciso porque se hace con un cuchillo especial para evitar perforar el cuero. Entonces, lastimosamente, acá es bien difícil conseguir, como les digo, este cuero que ya esté a una medida. Si por A o B consiguen uno, porque a veces hay, no digo que no haya, aprovechen. Ah, y prueben. Bueno, no es el insumo más barato para experimentar, pero por algo tenemos que empezar. Y esa es otra cosa que también les quiero dar como idea en general. Y para ya cerrar el en vivo, yo siempre voy a estar acá para ayudarlos, para darles los datos, los tips, todo lo que necesiten, pero siempre voy a estar también incentivando a que prueben y se atrevan a hacerlo. No en el trabajo que tienen que entregar al día siguiente, no en toda su producción, qué sé yo, pero creo que a veces mucho le tenemos miedo al equivocarnos, al, al que nos salga mal. A mí me siguen saliendo mal las cosas, porque pruebo. Entonces, con cada prueba aprendo algo. Creo que, o sea, a veces uno confunde el hecho de que sentirme seguro en lo que hago porque sé todo con sentirme seguro en lo que hago porque sé que si lo malogro hay forma de arreglarlo. ¿Sí? Yo estoy más por ese lado ahora. Sé que si esto no funciona así, ok, puedo hacerlo así, no es el fin del mundo, por eso les digo, probemos en algo pequeño, no en toda tu producción, pero
haz una prueba, haz algo chiquito, algo, experimenta, juega con los materiales, eh, porque así es la única forma en que vas a aprender, porque uno, sobre todo ahora que estamos en virtual, no hay forma en que yo que te, porque hay cosas que no se pueden traducir y tendría que decirte, mira, se tiene que sentir así y eso no se puede traducir. Entonces necesitas tú hacer la prueba. Otro, no todos los materiales se comportan igual en las mismas temperaturas ni condiciones climatológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú me estás viendo en un lugar donde la humedad es diferente, el material funciona diferente. Entonces, yo te puedo dar mi receta de cómo funciona acá y a ti no te funciona y es como que, ¿qué pasó? Pasó que tu presión atmosférica era otra, tu humedad era otra y demás. Entonces, lastimosamente, vas a tener que probar y vas a tener que perder un poco de material. Un poco, por eso le digo, no vas a hacer todo un tiraje nuevo, sino vas a hacer un poquito de material y nada más. Porque necesitas probarlo por ti mismo, por ti misma, y también luego para que de acá a 2, 3 meses te olvidas, no, se ve así, funciona así. Y si tú eres alguien que va a vender sus cosas, se ve así, funciona así, puedo hacer esto, ¿ya? Entonces, siempre, siempre, siempre están probando nuevas formas, nuevos materiales, nuevas cosas, y piérdanle el miedo a equivocarse, ¿ya? Um, Sonia dice, da miedo, depende de perder los materiales cuando hay errores. A mí lo que a veces no me da pena, me da cólera. Es cuando me equivoco y corto algo mal. Y es como que, y tengo que volver a cortar. Pero bueno, normalmente lo que hago es, digo, ¿sabes qué? No, chao, me voy un ratito, tomo algo, agüita, café, lo que sea, eh, y vuelvo a empezar. O sea, no tienen idea cuántas veces tengo que grabar algo porque, como les dije, pasa el heladero, se cae algo en el otro lado y, eh, y me desconcentro y ya me pongo a pensar, ay, se va a escuchar eso, ya se va a escuchar eso, y lo corto mal. Y luego y me olvido, ¿no? Ok, si se escucha algo, simplemente paro, vuelvo a grabar, todavía no he hecho nada y no hay problema. Pero me desconcentro y me equivoco y tengo 1000 veces la misma pieza hecha porque me equivoqué. Entonces, equivóquense, equivóquense. Um, no, 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 equivóquense. Es la forma más rápida de aprender, creo yo, mientras más te equivocas. Obviamente no vas a cometer el mismo error, ¿no? O sea, si ya viste que con eso no te sale, no, no lo haces otra vez. La cosa es ir avanzando, ¿no? Pero así se aprende un montón, equivocándose. Como les dije, yo al principio no tenía profe, tenía lo que había aprendido en la universidad. No había tanta interacción en los grupos de Facebook, no había Instagram, por Dios. Um, creo que no había Instagram porque yo no me acuerdo que supiera de su existencia. Así que me equivoqué un montón y agradezco haberme equivocado tanto. Creo, porque es como que, todo pasa, todo se puede solucionar. Um, Ninoska dice, ¿podemos encuadernar nuestros materiales que tenemos en casa? Sí, por favor, por favor, por favor. Sé que muchos de ustedes tienen un montón de material en su casa, porque asumo que como yo, ven papel bonito, ven lino bonito, ven todo bonito, y es como que sí, eso se vería hermoso, pero de repente nos llenamos de 20 papeles bonitos y no los usamos. No hagamos eso. Algo así como la ropa, ¿no? Que a veces nos compramos cosas súper chéveres y no nos la ponemos porque la estamos guardando para algo especial. Pasa con nuestros materiales, que los estamos guardando para un proyecto especial. Todos los proyectos son especiales, todos los proyectos pueden ser el proyecto especial. Obviamente, si te has comprado ese papel hecho a mano que te costó 40 soles, ya pues no. Pero siempre puedes
probar un pedacito, probar un poquito, hacer algo sencillo e ir usándolos e ir rotando eso. Porque para eso están, los materiales están para ser utilizados. Era algo que también me costaba un montón cuando yo estudié arte y los materiales de arte son caros, sobre todo en Estados Unidos. Y era, ¿sabes qué? No, los tengo que usar. Porque, como algunas de mis pinturas eran orgánicas, ¿sabes qué pasaba cuando no las usaba? Se hongueaban. O sea, ni las usé y se echaron a perder. A veces no nos ponemos a pensar que eso nos puede pasar con nuestros materiales, pero sí, ¿qué pasa si entra una polilla? ¿Qué pasa si se come tu papel? ¿Qué pasa si le cae agua? ¿Qué pasa si le cae el sol? Y de repente perdiste todos sus papeles que estaban bien guardaditos. No, 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 no. Ten una colección especial. Esa colección especial que la vas a utilizar para algo en específico. Pero tu colección especial no pueden ser 100 papeles. Hay que usarlos, hay que jugar y hay que disfrutar de los materiales que tienes. No esperes el momento preciso para disfrutar de tus materiales. Úsalos. Es muy chévere, es muy lindo experimentar. Bien. Sí, voy a guardar el en vivo. Me estuvieron preguntando eso por Instagram. No te preocupes, va a estar acá. Y también está en Facebook. Ah, ¿Qué más? Así que no te preocupes por eso. Bien. Bueno, chicos, ha sido un gustazo habernos juntado. Eh, mm, Estoy preparando una clase maestra. Los que están en el mailing list van a saber todo al respecto el lunes. Van a empezar las inscripciones porque no lo vamos a hacer, va a ser en vivo, no va a ser por acá, va a ser, nos vamos a ver en Zoom, donde va a estar genial, va a ser sobre cartonaje. No voy a decir mucho más para que sea más divertido. Y todos los que están en la lista del correo los van a tener en su bandeja de entrada, toda la info. Creo que les va a servir mucho, mucho, mucho. Y creo que eso sería todo. Que tengan un súper fin de semana. Sobre las herramientas de corte, sí, por favor, comunícate con el WhatsApp de letra, que es el 945-250607. Solo nos queda un kit completo de las herramientas de cero. Y ya se acabaron los separadores. Así que ha volado. Todavía tenemos esquineros, de esos mandé a hacer por si acaso más, así que de esos todavía más. Pero muchas de las piezas se están acabando y solo nos queda un kit completo. Gracias, gracias chicos a todos los que nos han comprado los kits. Han sido un éxito total. Vamos a ver cómo vamos a hacer la reposición porque estamos con todo lo que se ve para cartonaje. Pero gracias por estar ahí. Sí, así que cuídense mucho, lindo fin de semana y nos vemos pronto.